Bueno, en la RT se habla a partir del párrafo 212 de lo que es las inversiones. Las inversiones son colocaciones de efectivo en activos financieros que buscan más que nada obtener un beneficio, una rentabilidad, una valorización dentro de lo que es el patrimonio. Los más comunes, según la RT y los que mencionan en este párrafo, son los depósitos a plazo fijo, las acciones con cotización, los títulos de deuda, ya sean emitidos por entes privadas o entidades públicas, derechos a recibir activos financieros que no sean efectivos, equivalentes o deudas comerciales. También excluye de lo que es el tema del rubro de inversiones aquellos activos que no me generen de manera simultánea un pasivo, un instrumento de capital de otra entidad, algún activo que me genere algún beneficio para algún empleado o algunos derivados financieros. En el párrafo 213 se habla del reconocimiento de lo que es una inversión dentro de lo que es el patrimonio de la empresa y básicamente para poder reconocer una inversión se tiene que cumplir con el párrafo 22 de la RT y el 212 que acabo de mencionar. El 22 habla de lo que es un activo, que básicamente es todo recurso económico que es controlado por el ente, que surge como resultado de un hecho pasado. Después tenemos en el párrafo 214 que se habla de la medición inicial de este rubro, que básicamente consiste, según la norma, en vincular el valor de ingreso con el modelo de medición posterior de los activos. Es decir, nosotros podemos evaluar la medición inicial, va a estar medida o evaluada bajo valores corrientes, costo amortizado o costo de adquisición. Y esto va a depender del tipo de activo. Por ejemplo, para lo que son las inversiones medidas a valores corrientes, ¿sí? Se va a utilizar dos valores, o el valor razonable o la cotización sucedánea. El valor razonable es para aquellos activos que tienen un mercado, justamente valga la redundancia, activo, es decir, donde uno pueda entrar a operar de manera libre, donde podamos ver el tema de los precios, que sea de fácil comercialización. Y la cotización sucedánea es para aquellos activos que no tienen un mercado, valga la redundancia de nuevo, activo principal, sino que tiene como un mercado secundario o se tiene en cuenta algún precio de salida como de referencia. Después tenemos el tema de las inversiones que están medidas a costo amortizado, que se puede dar sobre todo en lo que son los títulos de deuda, ya que esto se mantiene al vencimiento. Esta medición se puede dar ya sea por la suma de valores entregadas o por valores descontados. Por el valor de las sumas entregadas se tienen en cuenta también los gastos de la operación y hay hay tres condiciones que tiene que cumplir. Primero, que sea una pyme. Después, que la tasa de referencia sea igual a la del mercado y que el plazo de las cuotas sea menor a 12 meses. Tiene que cumplir con alguna de estas tres. Si no cumple con alguna de estas tres, ya pasa a usarse valor descontado, que es básicamente tomar los flujos de fondos futuros y traerlos al presente utilizando una tasa de referencia que sea la del mercado. Después tenemos los casos restantes, que serían como por ejemplo las acciones que no cotizan en bolsa o otro tipo de activos financieros que van a utilizar el costo de adquisición. Este costo de adquisición tiene que ser neto de los dividendos o beneficios que han sido declarados pero que todavía no han sido cobrados. Y después tenemos el párrafo 215 que habla de los costos de transacción, que básicamente son todos aquellos costos que se necesitan o que se incurren, mejor dicho, para operar dentro de un mercado de valores o una bolsa de valores. ¿A qué voy con esto? Pueden ser impuestos, pueden ser honorarios, pueden ser derechos, pueden ser comisiones, ¿sí? Son gastos en los que sí o sí se van a incurrir a la hora de operar dentro de un mercado. Hay dos formas de realizar su imputación, ya sea a resultados, ¿sí? O a capitalización de precio total. ¿Qué quiero decir con esto? La imputación de resultados se va a imputar como gasto el resultado del ejercicio, del ejercicio donde se haya invertido, básicamente, y esto se da cuando usemos valores razonables o cotización sucedánea.
Sobre todo porque son inversiones que están medidas a valores corrientes y como no se tiene en cuenta dentro del precio, se lo considera como un gasto. Y después puede ser con la capitalización como parte del costo total, es decir, se tienen en cuenta estos gastos, estos conceptos como costo, sobre todo en aquellas inversiones que han sido evaluadas a costo de adquisición, porque el modelo de costo lo que toma en cuenta es el precio de compra más todos los costos necesarios para poner el bien en condiciones de ser vendido o de ser incorporado al patrimonio. Entonces se forma parte del precio total del bien. Y no sé qué más. Bueno, yo voy a hablar de las inversiones que provienen de transacciones entre partes relacionadas. Como dice el párrafo número 216, una entidad medirá las inversiones financieras que provienen de este tipo de transacciones de acuerdo a las condiciones pactadas o B, según los criterios generales ya mencionados por mi compañera anteriormente. Para inversiones provenientes de transacciones entre partes independientes, después tenemos el punto 217 que nos dice que cuando una entidad opte por la política contable referida en los incisos anteriores, contabilizará la contrapartida de forma similar a cuando los accionistas o socios asumen una deuda de la entidad, se reconoce dicha transacción como una contribución al capital o cuando se asume una deuda de los accionistas, la entidad reconocerá la transacción como una reducción del capital. Después vamos a hablar de la medición posterior. Según el punto 218, nos dice que una entidad medirá las inversiones financieras cuando A, sean acciones emitidas por entidades sobre las que no se posee control conjunto ni influencia alguna. Al valor razonable cuando los activos cotizan en un mercado activo, a su cotización sucedánea cuando los activos cotizan en un mercado activo también, y al costo de adquisición menos los dividendos en efectivo o en especie u otros beneficios no declarados hasta el momento del reconocimiento. El punto B nos dice que cuando sean deudas emitidas por otras entidades, por ejemplo, títulos públicos o privados, se medirá el valor razonable si la entidad tiene la intención de negociarlos, cederlos o transferirlos. También, si la entidad puede acceder a un mercado activo para realizarlos de manera anticipada y la conducta operativa de la empresa, de la entidad, se revela por hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables. Se medirá a su cotización si la entidad tiene la intención también de negociarlos, cederlos o transferirlos. Si la entidad puede acceder a un mercado que no está activo para realizarlos de manera anticipada. Y también, como se mencionó anteriormente, si la conducta operativa de la entidad se revela por hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables. Luego, tenemos que por último se medirá al costo de amortización en los restantes casos. En el punto 219, el punto 219 nos dice que una entidad reconocerá en el resultado del periodo los cambios en el valor razonable, los cambios de la cotización sucedánea, los ingresos financieros que se generen y los dividendos declarados por los resultados obtenidos por la emisora de las acciones. Me quedé en el punto 19, sigue Sofía. Bueno, yo voy a explicar la sección de la comparación con el valor recuperable, que la comparación es el inciso 220, nos dice que a la fecha de los estados contables, una entidad evaluará si existen indicios de desvalorización de las inversiones financieras
que son medidas al costo amortizado o al costo de adquisición, excepto cuando se trate de inversiones financieras contabilizadas según su condición. El 221 nos dice que a los fines de determinar la necesidad de comparar la medición contable de las inversiones financieras con su valor recuperable, una entidad va a considerar, entre otros, las dificultades financieras significativas del emisor, los incumplimientos o infracciones de las condiciones de emisión o títulos, o también otros activos, la probabilidad de que el emisor inicie un proceso concursal o quiebre y los cambios adversos en el entorno económico, tecnológico o legal. El 222 nos dice que una entidad medirá las pérdidas por desvalorización de las inversiones financieras que se miden al costo amortizado, como la diferencia entre la medición contable del activo y que resulte mayor a el mayor de los importes, que es el valor de flujo de efectivos esperados, que deben ser consistentes con las incobrabilidades y moras que se consideren probables con relación a dicho activo, que se descuentan mediante la tasa de interés que es utilizada para la medición inicial si el tipo pactado es fijo. Y segundo, la tasa de interés efectiva a la fecha de estados contables, de acuerdo a lo establecido con las condiciones de emisión de los títulos, si el tipo pactado es variable o no. Y también se va a medir por el mayor del valor neto de realización. El inciso 223 nos dice que una entidad medirá las pérdidas por desvalorización de las inversiones financieras que se miden a costo de adquisición, como la diferencia entre la medición contable del activo y la mejor estimación, que necesariamente tiene que ser una aproximación del importe, que también podría ser cero. Y la entidad recibiría por el activo, si se vendiese a la fecha de los estados contables, que debe ser consistentes con las nuevas condiciones crediticias del emisor. Y por último, el inciso 224 nos dice que una entidad revertirá pérdidas por desvalorización reconocidas en periodos anteriores solo cuando, con posterioridad a la fecha de su contabilización, se incremente el valor estimado. Y en ese caso, la entidad aumentará la medición contable de las inversiones financieras, que sea el menor entre la medición contable que las inversiones hubieran tenido si no se hubieran reconocido, digamos, y su nuevo valor recuperable. Ahora no sé cómo. Bueno, y siguiendo un poco lo que dice Sofi, ahora a partir del 225 al 230 más o menos, se habla de lo que son las bajas de las cuentas. Básicamente, para poder dar baja a una inversión financiera, tiene que suceder primero que haya una expiración de los derechos. Esto se puede dar porque se venció el plazo del contrato o porque se cobró efectivamente ese flujo de efectivo que tenía el ente sobre ese activo. También puede darse porque se haya hecho una transferencia, tanto en su totalidad del activo. ¿A qué hago referencia con totalidad? Básicamente que se transfiera con los riesgos y los beneficios, porque puede pasar que se transfiera únicamente con los beneficios y los riesgos los siga teniendo el ente. En ese caso no se tiene que dar de baja. Esto está vinculado y desarrollado en el párrafo siguiente, y después se puede dar también una baja por una refinanciación. La refinanciación básicamente es modificar las condiciones del título, sobre todo, para poder
a esa deuda, mejorarla o pedir quizás más tiempo. Depende del tipo de refinanciación que se haga. Pero en ese caso sí se da de baja y se explica después en el párrafo siguiente. En el párrafo 226, como bien mencioné, se habla del tema de la transferencia del activo financiero, que básicamente es que puede suceder dos casos. Se puede transferir de manera completa, donde ahí sí se da de baja, se reconoce el ingreso por la venta, por la transferencia como un ingreso dentro del patrimonio y se debe reconocer el resultado, ya sea de ganancia o pérdida. Pero cuando nosotros tenemos que transferimos el activo financiero y solamente transferimos una parte y los riesgos la sigue teniendo el ente, o sea, se sigue haciendo cargo el ente, en ese caso no se da de baja el activo y el ingreso que se obtendría por esa transferencia no se reconoce propiamente como ingreso, sino como un pasivo. ¿Por qué? Porque todavía se sigue reconociendo el riesgo. En este caso, este tipo de operaciones se las conoce como operaciones con garantía. Y después tenemos lo que es el párrafo 227, que básicamente habla de el tratamiento contable que se aplicaría en caso de una refinanciación. ¿Qué pasa? Esto se da generalmente en títulos de deuda, ya sean emitidos por entidad privada o entidad pública. Y las condiciones de una refinanciación siempre es a mejor es una mejoría en comparación a la inversión cuando como esto se incurrió en esta inversión. Básicamente, a la hora de registrarla dentro del patrimonio, el tratamiento contable se da de baja el título de deuda anterior, ¿sí? Porque ya no son las mismas condiciones, se da de baja ese activo y se da de alta el nuevo activo con la refinanciación y con las nuevas condiciones. En este caso, esto da cumplimiento a los párrafos 214 y 215. Se tienen que seguir ese procedimiento. Y después se tiene que reconocer los resultados, que puede darse por una diferencia numérica entre el activo que se dio de baja y el activo que se dio de alta, o cualquier costo que se haya incurrido para finalizar la operación de refinanciación. Y después tenemos el párrafo 228, que me habla de que hay una condición de sustancialmente diferente que está establecida en el párrafo anterior, que es en el 227 que acabo de mencionar, que básicamente el valor descontado de los flujos de efectivo, ¿sí? Este era como... el valor descontado del flujo de efectivo posteriores a la refinanciación, ¿sí? Tienen que utilizar la misma tasa empleada para medir la inversión inicial. ¿Sí? Si difiere de un 10%, ¿sí? Puede diferir en un 10%, tiene que diferir menos de un 10% del valor contable de la inversión refinanciada con la inversión original. Y hay otros elementos también de carácter cuantitativo que permiten definir el cambio sustancial, como por ejemplo el tema de nuevas garantías, el tema de incorporación de cláusulas, ¿sí? De algún tipo de cláusula particular que tenga que cumplir el ente emisor y el quien compra el título, y eso sería todo. Bueno, con respecto al punto 229, puedo decir que si la refinanciación no da lugar a la baja en cuentas, se considera que existe un cambio en los cobros futuros. Para reflejar este cambio, la entidad debe, en primer lugar, recalcular el valor contable como el valor actual de los nuevos flujos de efectivo, descontando a la tasa de interés de la inversión original. O también puede reconocer en el resultado de ejercicio la diferencia entre el importe del inciso A y el valor contable previo a la modificación del contrato. Y en tercer lugar, ajustará el importe de la inversión adicionándole cualquier costo incurrido y lo va a amortizar a lo largo de la nueva refinanciación.
Luego, en el punto 230, nos dice que cuando se trate de una entidad pequeña o mediana, podrá seguir un procedimiento. A, tenemos que mantendrá el valor contable de la inversión ajustado por los costos incurridos por la entidad. B, modificará la tasa de interés sin que se dé lugar al reconocimiento de ningún resultado inmediato. Luego, en el punto 231, nos dice que tenemos la presentación de los estados contables. En el estado de situación patrimonial, una entidad presentará las inversiones financieras separadas del resto de los activos y distinguiendo si corresponde entre activos corrientes y no corrientes. Luego, el punto 232 nos dice que una entidad describirá las políticas contables empleadas y las bases y métodos utilizados para las mediciones basadas en los valores corrientes. Sigue mi compañera. Bueno, yo siguiendo con la revelación en nota, voy a explicar el inciso 233, que nos dice que una entidad revelará información sobre la composición de las inversiones financieras que permita evaluar el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros, que incluyen su naturaleza e instrumentación jurídica, por ejemplo, plazos fijos, acciones con cotización, acciones sin cotización, títulos de deuda con cotización, títulos en moneda extranjera, derechos a recibir activos financieros, entre otros. También incluye el valor razonable de las inversiones que miden al costo amortizado y cotizan en un mercado activo, los importes en moneda extranjera y los tipos de cambios que son vigentes a la fecha de los estados contables. Los importes en función de los plazos que se distinguen entre el plazo vencido, sin plazo establecido, con vencimiento en cada uno de los trimestres y con vencimiento en cada uno de los ejercicios posteriores al subsiguiente. Y tenemos las tasas de intereses explícitas o implícitas por categorías de inversiones cuya medición se efectuó en función del costo amortizado. Y así pudiendo informar el promedio por categoría cuando existe más de una tasa. También incluye las pautas de actualización, si las hubiere, las inversiones garantizadas por el emisor que disminuyen el riesgo de la entidad y por último las pérdidas por desvalorización o las reversiones de dichas pérdidas que son reconocidas y acumuladas. Y por último, el inciso 234 nos dice que una entidad pequeña o mediana podrá no revelar la información requerida en el inciso B del valor razonable, en el inciso D según los plazos y en el inciso D, en el E, que nos dice de las tasas de intereses. Y eso sería todo.